Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Las últimas semanas hemos estado disfrutando de la maravillosa poesía de poetas clásicos de fines del periodo Heian o segunda mitad del periodo Heian y principios de Kamakura. Pero como dijimos a principios de este año, una de las cositas nuevas que queríamos incorporar este 2022, porque queremos darle en el gusto a ustedes, por supuesto, es más contenido contemporáneo, ¿cierto? Y bueno, vamos viendo de vez en cuando entre nuestro foco principal, que es lo clásico, algunas cositas contemporáneas, y hoy día les traigo entonces una, no sé si tanto una reseña, más bien una introducción a una obra que estuvo muy famosa hace bastante poco tiempo. Me estoy refiriendo a Konbini Ningen, o como le pusieron en español, La Dependienta, obra de la escritora japonesa, por supuesto, Murata Sayaka. Vamos a contextualizar un poquito. Esta obra es del año 2016 y de hecho ese año ganó el premio literario Akutagawa, uno de los premios más importantes dentro de la escena literaria japonesa. Acá vamos a introducir bastantes contenidos que son importantes de tener en cuenta para, podríamos decir, tener una base cuando nos enfrentamos a esta novela. Primero que todo, decir que es una novela bastante corta, es de un poquito más de 100 páginas, así que es muy rápida de leerla. De hecho, yo creo que uno la lee en una sentada sin ningún problema. Vamos a hablar primero que todo de el título. En japonés se llama Konbini Ningen. Este título está compuesto de dos palabras, konbini y ningen. Konbini es un término que utilizan los japoneses para referirse a las convenience store. De ahí viene konbini, que son pequeñas tiendas, una suerte de mini mercados o mini markets, pero que tienen la particularidad que en muy poco espacio, porque de verdad son bien pequeñitas, venden pero de un cuanto hay. Obviamente alimentos, estamos hablando tanto de alimentos preparados, por ejemplo, snack, todo tipo de bebestibles, tanto con alcohol como sin alcohol. También venden alimentos para que uno cocine en la casa, como puede ser, qué sé yo, arroz, conservas, vegetales. Venden artículos de escritorio, venden herramientas, venden libros, revistas, periódicos. Ofrecen una cantidad de servicios, como puede ser de mensajería, de comprar entradas para eventos, de pago de cuentas, de servicios, etcétera. Y además que se acomodan al sector donde están situados. Por ponerles un ejemplo, una combini que esté en un sector de oficinas va a ofrecer, por ejemplo, pantimedias, va a ofrecer corbatas, camisas, para que si por ejemplo a uno en la oficina se le volcó el café encima o se le corrió la media, uno pueda rápidamente correr a la combini más cercana e ir y comprar algunas cosas. Una combini que esté en un sector más bien residencial rural va a ofrecer muy probablemente vegetales frescos de la zona. Entonces son tiendas que podríamos decir que están en el centro de la vida de los japoneses. Es una imagen muy cotidiana, muy propia de ellos, porque como les digo, tienen además no solo el plus de ofrecer todas esas cosas que uno puede necesitar, de además adecuarse al sector en el que están ubicadas y por lo tanto a la demanda de la gente que hay en ese sector.
Además hay que agregar de que hay distintas cadenas y por lo tanto están cada pocas cuadras uno encuentra o una u otra. También tienen un horario de atención bastante extendido. Ahí eso sí hay que hacer un disclaimer. Muchas veces se dicen son tiendas que están abiertas las 24 horas, los 365 días del año. Eso depende de la cadena. Efectivamente hay algunas que están abiertas siempre. Hay otras que están abiertas hasta las 11 de la noche, hasta las 3 de la mañana. Va a depender de a cuál cadena pertenezcan, el horario que tienen, pero en general es un horario muy extendido. Por lo tanto, si uno, por ejemplo, no sé, se le olvidó comprar un material para los niños que tenían que llevar a clases al día siguiente, uno puede partir a medianoche rápidamente y la Combini a uno lo va a salvar. Entonces, tenemos primero este concepto de Combini y lo central que es en la vida diaria de los japoneses. Y el otro concepto es el de Ningen. Ningen significa ser humano o simplemente humano. Por lo tanto, en japonés, Combini Ningen se refiere a un humano de tienda de conveniencia. Un humano que tiene las características de una tienda de conveniencia. Puede resultar un poco raro si lo explicamos simplemente así. Voy a tratar, como es una obra muy corta, ya dijimos apenas un poco más de 100 páginas, hay que tener mucho cuidado porque cualquier cosa que uno diga puede convertirse en un spoiler y la idea es que ustedes disfruten de la novela sin que yo les arruine lo que sucede en ella. Pero básicamente vamos a dar algunos tips, eso sí, para que podamos tener una idea de qué se trata y ustedes por supuesto sientan de que, oh, de verdad suena entretenida, suena interesante, quiero leerla. Ese es siempre nuestro foco en el canal, incentivarlos a ustedes a consumir esta literatura maravillosa. Entonces, vamos a dar algunos tips. Ya tenemos entonces la explicación del nombre y es súper interesante e importante tener este concepto en la mente cuando nos enfrentamos a la novela. En inglés le pusieron Convenience Store Woman. No tanto, pero digamos que es un término medio. En español le pusieron, como dijimos y mostramos aquí la carátula, la dependienta. Y aquí yo siento que ya se pierde bastante la razón de ser del título, porque la dependienta no es lo mismo que decir Konbini Ningen, que decir un ser humano de tienda de conveniencia. La dependienta simplemente nos referimos en español a una persona, a un vendedor, en este caso una vendedora, una persona que atiende en una tienda, valga la redundancia. Pero con Konbini Ningen ya dijimos que nos estamos refiriendo a un ser humano. ¿A qué tipo de ser humano? A un ser humano de tienda de conveniencia. Entonces ahí ya vamos viendo que la tienda de conveniencia no es necesariamente el lugar de trabajo solamente de la protagonista, sino algo que a ella la puede definir tal vez. Y ahí entonces entramos a la segunda parte muy importante. Esta es una novela que tiene por protagonista a una mujer relativamente joven, de mediana edad podríamos decir, no sé, adulta mayor, como se usa por lo menos acá en Chile, está muy de moda ese término, de 30 y tantos, una mujer que no necesariamente se siente ella misma como una paria o como alguien que no encaja en la sociedad, ella lo expresa varias veces, sino que ella siente que la sociedad la considera a ella una persona que no encaja. Por lo tanto, no es que ella opine y se sienta desencajada, sino que ella percibe que los demás sienten eso acerca de ella. O sea, es la percepción que los otros tienen de ella. Y por lo tanto, en cierta medida, la novela habla un poco de
más que de la búsqueda de identidad, aunque también es un tema importante, de la identidad que tenemos y cómo ésta se construye eh, de manera externa muchas veces a nosotros. Otro tema muy importante es el rol que la sociedad espera que tengamos en ella. Y no solo específicamente en cuanto a la mujer, sino de manera más amplia a todos los seres humanos. ¿Cuál es el rol que debemos cumplir? ¿Cómo nos debemos comportar? ¿Qué etapas debemos ir cumpliendo? Por ejemplo, por decir algo, a cierta edad tenemos que tener un determinado tipo de trabajo, de carrera, de relación interpersonal con una pareja, tal vez hijos, qué sé yo, una casa, un auto, etcétera, distintas cosas que la sociedad espera o cree que deben irse cumpliendo, es como ir avanzando etapas y que en cierta medida nos van definiendo si entonces cumplimos con ese rol o no. Ese también es un tema muy importante dentro de la sociedad. Pero otro tema muy importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de esta obra muy corta pero fascinante es el tema del uso del lenguaje. Probablemente si ustedes están aquí, aunque no sepan algo de japonés, por lo menos han escuchado decir que el idioma japonés es un idioma difícil, ¿cierto? Pero pensemos por qué es difícil. A ver, ¿es difícil su pronunciación? No, hay idiomas como el inglés, por ejemplo, muchísimo más difíciles de pronunciar, con reglas de pronunciación bien complejas que hay que memorizar, una pronunciación que no se parece en nada a lo que está escrito, por lo tanto, eso no lo hace un idioma difícil. La manera de escribir. En japonés se escribe con kanjis, pero también se escribe con hiragana y katakana, que son silabarios mucho más sencillos. Si lo comparamos con el chino, por ejemplo, donde solamente se escribe con caracteres, obviamente el chino es muchísimo más difícil de escribir que el japonés. Por lo tanto, tampoco es la escritura lo que hace que este sea un idioma complejo. ¿Qué otra cosa podría ser? La gramática. Pero ¿saben qué? La gramática española es muchísimo más compleja. Basta con analizar la conjugación verbal en japonés versus la conjugación verbal en español para darse cuenta que el español es 10 veces más difícil que el japonés. Entonces, ¿es un mito esto de que el japonés sea difícil? ¿Es mentira? Digamos que como todo en esta vida tiene un poco de ambas. ¿Tiene algo de verdad? ¿Tiene algo de mito? ¿Tiene algo de mentira? Sí a todas las anteriores. Una de las cosas que tal vez haya hecho esta, ¿cómo podríamos decir? Este rumor de que el japonés es difícil es los niveles de cortesía, ¿ya? Y vamos entonces a hablar de eso en un poquito más de detalle. Cuando hablamos de los niveles de cortesía, tenemos el futsu, que vendría siendo el informal, con quien yo puedo hablar, por ejemplo, con amigos, con personas que sean menores de edad que yo, con mis subalternos, por ejemplo, si que fuera una relación laboral o académica. Tenemos también el Teinei, que vendría siendo el formal, con quien se usa en situaciones donde no haya demasiada cercanía, por ejemplo, con alguien a quien no conozco, o que no es de mi círculo interno, o en una situación que sea más bien distante. Y tenemos el Keigo, que es el honorífico. Y dentro del Keigo tenemos a su vez dos subcategorías, que sería el Sonkei, que yo le digo cortés, porque es para hablar de las personas que están por sobre nosotros desde un punto de vista jerárquico, y el Kenjo, que yo le llamo humilde, porque es para hablar
de nuestras acciones en relación a una persona que sea superior jerárquicamente a nosotros. Así que aquí les tengo el ejemplo de la palabra, el verbo ver o mirar. En informal diríamos miru. En formal diríamos ni más. En keigo sonkei, honorífico cortés, o sea, para hablar de alguien que es superior a mí jerárquicamente, diríamos goran ninaru o goran ninarimas, porque aquí también podemos hablar en informal o formal dentro del honorífico para complicar aún más el asunto. Y en kenjo humilde diríamos haiken suru. Por lo tanto, miru, mimas, goran ni naru y haiken suru, todas significan simplemente ver o mirar, pero dependen de quién esté mirando, quién esté hablando de la acción de que alguien mira y en qué situación también. Solo para que lo tengan ahí en cuenta. Nos vamos a centrar en el keigo, entonces, este lenguaje honorífico y algo que en japonés le llaman manioaru keigo o también le llaman konbini keigo o baito keigo, o sea, el keigo de manual, el keigo de tienda de conveniencia, el keigo de baito es el trabajo part-time. Y hace referencia a unos manuales que se hacen en estas empresas, como pueden ser, ya dijimos, las tiendas de conveniencia, las tiendas de comida rápida, etcétera, donde muchas veces trabajan gente joven, estudiantes, por ejemplo, que todavía no han logrado obtener un alto nivel y comprensión del uso del keigo, que es un uso que está muy reglamentado, no es un uso tanto gramatical, es un uso más bien situacional, por lo tanto es bien complejo de entender cuándo se debe usar, qué nivel se debe usar, porque no solo tiene que ver con la situación, tiene que ver con la persona. En una situación yo puedo estar hablando con una persona usando un nivel, mientras que con la misma persona, pero en una situación distinta, uso otro nivel. Entonces las compañías hacen estos manuales donde vienen frases hechas que los trabajadores deben memorizar para interactuar con la clientela. Y este es un aspecto muy importante en la novela de la que estamos hablando. Así que para ir resumiendo ya un poco esta suerte de introducción a la dependienta y, como les digo, tratando de no spoilear nada para que después nadie se enoje y diga, pero ¿cómo? Yo quería saber lo que pasaba. No se preocupen, no hemos dicho nada que afecte la trama de la historia. Entonces, resumiendo, tenemos recordar el nombre en japonés, el título Konbini Ningen, ser humano de tienda de conveniencia o ser humano de la categoría tienda de conveniencia. Segundo, el rol que tiene el ser humano en general y la mujer en particular en la sociedad. Tercero, la búsqueda de identidad. Cuarto, el uso de este lenguaje honorífico en el ámbito del servicio, el keigo de manual. Todos estos aspectos es importante tenerlos en cuenta cuando nos enfrentamos a esta novela muy cortita, muy rápida de leer, pero realmente muy, muy fascinante. Completamente se las recomiendo. Konbini Keigo de Murata Sayaka, o en español La Dependienta. Bueno,
Eso sería entonces por esta semana. Espero que les haya gustado. Si leen la novela o si ya la leyeron, pónganlo en los comentarios, denle like al video y por supuesto compártanlo con todo el mundo que ustedes crean les pueda interesar. Y recuerden que nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.